Lobita roja. Little Red Wolf. Lobita roja era una loba muy feliz. Un día su madre María Sofía Lobita le dijo: «Ves a casa de la abuela loba y dale este chuletón para que se ponga sana. Ten cuidado con la niña». Lobita roja le dijo: «Por supuesto, mamá, tendré cuidado». Little Red Wolf was a very happy wolf. One day, her mother, María Sofía Lobita, told her, «Go to Grandma Wolf's house and give her this stick so she can get healthy. Be careful with the forest girl». Little Red Wolf told her, «Of course, Mom, I'll be careful». Lobita roja salió de casa con su bolsita muy preocupada. Después de recoger algunas hierbas, se encontró a la niña del bosque. La niña era tan tonta que se fue por el camino largo. Lobita roja llegó primero y se comió entre las dos el chuletón. Y luego se echaron una siesta. La niña del bosque aprovechó para comérselas. Little Red Wolf left the house with her basket, very worried. After collecting some herbs, she found the forest girl. The girl was so stupid that she went by the long way. Little Red Wolf arrived first, and they ate the stick between the two of them, and then took a nap. The forest girl took the opportunity to eat them. Su madre, cuando se enteró, le tiró de las orejas a su hija hasta que las vomitó. Cuando las vomitó, las dos seguían dormidas. Cuando se despertaron, mamá Lobita se lo contó todo. When the forest girl's mother found out, she pulled her daughter's ears until the forest girl vomited the wolves. When she threw them up, they were both still asleep. When they woke up, Mom Wolf told them everything. La madre loba invitó a la madre de la niña para agradecérselo. Al final, la madre de la niña las engañó y se las comió a todas. Mom Wolf invited the forest girl's mother to visit them to thank her. At the end, the forest girl's mother ate them all. El patito guapo. Había una vez una mamá pata que tuvo 5 huevos. 4 eran horrorosos y 1 era grande y dorado. Cuando se abrieron los 4 primeros, la madre se sorprendió de lo feos que eran. De repente se abrió el huevo dorado. La madre, sorprendida de lo guapo que era, decidió abandonar a los 4 patitos feos. Pasaron años y años. El patito se convirtió en cisne y se hizo famoso por lo guapo que era. Los hermanos, como se odiaban tanto, no coincidían en las comidas familiares. Un día fue el cumple de su madre y organizaron una comida. La madre mintió al patito guapo para que fuera su cumple, para coincidir con sus hermanos. Llegó el día del cumple y se encontraron con sus hermanos, el patito guapo y la madre. Pidieron disculpas a los 4 hermanos. Los 4 hermanos les perdonaron, pero le dijeron a la madre y al patito guapo que no lo volvieran a hacer. Desde ese día coincidieron en muchas ocasiones, incluso en el pase de modelos, desfilando. ¡Cuento contado! ¡Los hermanos se han disculpado! La llegenda de la dragona. Havia una vegada un regne ple de dracs. Un dia va arribar un humà que es deia Sant Jordi. Sant Jordi volia menjar, aixina que el drac va decidir donar-li animals, però un dia se'n van acabar els animals. Aleshores van fer un sorteig per a donar-li dracs. Un dia va eixir el nom del príncep i aquell dia va arribar la cavallera drac i va luchar contra Sant Jordi. Més tard, la drac li va clavar l'espasa al cor i de la sang va créixer un rosal preciós i la cavallera li va regalar una rosa al príncep drac. Negra Nieves. Había una vez una niña llamada Negra Nieves. De pequeña sus padres se convirtieron en reyes.
Negranieves era una niña muy guapa, pero se convirtió en mala porque estaba cansada de hacerse fotos y ponerse vestidos. Un día Negranieves decidió irse a vivir a un bosque encantado. Estuvo caminando largo rato hasta que llegó a una aldea. Y lo primero que hizo fue entrar en una tienda y hacerse un tatuaje. Pensó 3 horas. Pasaron 3 horas y finalmente Negranieves salió de la tienda con 10 tatuajes. Negranieves decía que le encantaban los tatuajes. Finalmente se quedó a vivir en la aldea. Transcurridas unas horas, sus padres ya la estaban buscando. Como no la encontraron, desesperados se cansaron de buscarla y pusieron una recompensa para quien la encontrara. Por lo que todas las personas de esta comarca comenzaron a buscarla. Todos la buscaban porque la recompensa era de 1.000.000 de euros. La gente de la aldea no paraba de buscar y no se había dado cuenta de que en esa casita al lado del bosque se encontraba la niña tan buscada. Hasta que un día se dieron cuenta de que se trataba de la niña de la recompensa del 1.000.000 de euros. Negranieves. Todos fueron corriendo a la casa de Negranieves, pero ya no estaba. La gente no se lo podía creer, no sabía que Negranieves se había ido de la aldea para volver a casa con sus padres. Finalmente Negranieves volvió con sus padres, pero con la condición de no quitarse los tatuajes que ya se había hecho. Los padres se dieron cuenta de que su hija no se quería poner vestidos ni lazos ni llevar trenzas, solo querían que la aceptaran como era, que le dejaran vestir con mallas, camisetas largas y chándales. Sus padres aceptaron y hasta ellos se decidieron a hacerse un tatuaje y se vistieron con ropa ancha para contentar a su hija. Cuento acabado, cuento contado. Una enanita y las 7 brujas. Había una vez una enanita que venía de comprar y tomó un atajo y se metió por un bosque. Entonces vio una casa enorme de 3 pisos y estaba hambrienta, así que se coló por la ventana. Vio que la casa estaba muy sucia, sacó la escoba, la Nimbus 2000 y dejó la casa como los chorros del oro. Tenía mucha hambre, así que hizo unos crepes y se los zampó. La enanita estaba muy cansada. Fue al piso de arriba y se tumbó en una de las camas. La enanita escuchó ruidos que provenían del piso de abajo. Eran voces. Las voces eran ásperas y arrogantes. Ella bajó por las escaleras y vio a 7 brujas y a una anciana. Una de las brujas dijo: «¿Tú qué haces aquí?», dijo con molestia. «Yo he limpiado la casa», aseguró la enanita. Entonces la enanita y las brujas hablaron un rato hasta que se volvieron amigas, y la anciana subió al piso de arriba con la enanita y le dio una cheeseburger y la enanita tenía alergia al queso y se desmayó. Había un enanito paseando por el bosque, porque él era leñador. La anciana se escapó y se transformó en Quitanieves, la villana más buscada de todo el reino. El enanito cantaba feliz una canción de requetón y vio a Quitanieves. La perseguía, pero no la alcanzó. En la casa estaba la enanita desmayada en el sofá y las 7 brujas llorando. El enanito vio la casa y escuchó llantos. Entró y ¡wow! Abrazó a la enanita y se despertó. Entonces llegó Quitanieves y dijo: «¡No!
y el enanito cogió una pistola y la mató. Luego se casaron el enanito y la enanita y tuvieron 7 hijos. Recordad, no vayáis solos a comprar y no entréis en las casas de los desconocidos. Adiós. Adiós. Había una vez una limpiadora que se llamaba Laura. Por la calle se encontró una casa de chuches, pero lo que ella no sabía es que eran venenosas. Quiso probar una chuche de la casa, pero al probar se hinchó y se volvió muy gorda. Entonces entró y vio en la encimera un tarro donde ponía chuches reparadoras. Entonces comió una y empezó a hacerse de su forma normal. Quiso investigar la casa y cuando menos se lo esperaba, encontró a 2 niños llamados Hansel y Gretel. Hansel y Gretel querían comérsela, pero ella escapó. Entonces quiso ir a decírselo a la policía, pero cuando fueron al sitio donde estaba la casa, ya no estaba y la policía la tomó por loca. Volpe apocalita pe urs. Era odată ca niciodată un urs care avea foarte multă foame și vrea pește. Era un bătrân care avea pește și s-a făcut un plan ursul. Era ca să se facă mort și să-l ia bătrânul. Când l-a făcut, l-a luat și a dat toți peste jos și l-a mâncat. Când l-a mâncat, vulpea vrea și ea pește. Atunci ursul i-a spus să pescuiască ca el, dar vulpea nu știa să pescuiască, așa că a băgat coada în apă și a stat până mâine dimineață. Mâine dimineață, noaptea aia era foarte frig și atunci s-a pus gheață în lac și atunci când a vrut să o tras vulpea coada, s-a rupt coada și atunci vulpea vrea să vadă pe urs. Los 3 pajaritos. Un día Bigotitos, el gato de la señora Conchita, se escapó de su casa porque él quería comer pajaritos, pescado y no la comida para gatos. Se escapó a un bosque en el que vivían 3 pajaritos, el más pequeño, el mediano y el mayor. Su madre les dijo: tenéis que hacer unos nidos para cada uno. El más pequeño era súper vago, se pasaba el día en el sofá y se hizo un nido de ramitas del suelo. Apenas tardó 10 minutos. El hermano mediano también era vago y se hizo el nido de las ramitas más bajas del árbol. Apenas tardó 1 hora. El hermano mayor cogió las ramas más altas del árbol y barro. Tardó 10 horas. Entonces, cuando todos habían acabado sus casas y estaban durmiendo, Bigotitos se acercó a la casa del hermano pequeño y la destruyó. Fue volando a casa del hermano mediano, que también destruyó su casa. Y los 2 se fueron volando a casa del hermano mayor. Cuando atacó la casa del hermano mayor, se le rompieron las uñas por el barro y no volvió nunca más por allí. Fin.